Saludo con gusto a las personas que ven y escuchan esta transmisión de contenido jurídico penal. Continuando con la exposición de los delitos en particular, voy a iniciar una charla y explicación de los delitos contra la salud. Estos delitos son de competencia federal, pero también en algunos casos son competencia estatal. Y es un tema que tiene que ver con los narcóticos. Así que es importante primeramente señalar qué es lo que debemos entender por narcótico. Y así tenemos que se consideran narcóticos los estupefacientes, los psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen tanto la Ley General de Salud como los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. En relación a la Ley General de Salud y respecto a la legislación federal, de conformidad con el artículo 193, segundo párrafo del Código Penal Federal, tenemos que son punibles las conductas que se relacionan con los narcóticos que se encuentran previstos en los artículos 237, 245 en sus fracciones primera, segunda y tercera y 248 de esa Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. Y así tenemos que del artículo 237 se advierten los estupefacientes, como el opio, la heroína, la cocaína, marihuana, morfina, el fentanil, entre otros. En realidad son muchos. En tanto que del artículo 245, de sus fracciones primera, segunda y tercera, se advierten los psicotrópicos, tales como el MDA, las anfetaminas, metanfetaminas, clonazepam, entre otros, también son varios. Hago un paréntesis para enviar un saludo a mi ex delegado de la Defensoría Pública Federal y gran amigo licenciado Héctor Sergio Pérez Vargas, quien no se pierde ninguno de mis videos. Agradezco, señor, sus incansables comentarios que siempre me hace y me motivan a seguir haciendo más videos. Continuando con el tema, es importante mencionar que la persecución de los delitos contra la salud era únicamente por las autoridades del fuero federal, pero con motivo de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del año 2009, se le adicionó al título 18º de la Ley General de Salud un capítulo más, siendo este el capítulo 7º, denominado Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. Y así tenemos que la Ley General de Salud, en sus artículos 473 al 482 de ese capítulo adicionado, regula lo relativo a esa modalidad, deduciéndose de dichas disposiciones que las autoridades correspondientes de las entidades federativas conocerán y resolverán sobre los delitos contra la salud relativo a tres conductas, que son comercio, suministro y posesión, cuando se trate de los narcóticos que estén previstos en la tabla del artículo 479 de esa ley, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Lo expuesto se advierte del artículo 474, primer párrafo de la ley que nos ocupa, que a la letra dice, voy a proceder a dar lectura del artículo 474, primer párrafo de la Ley General de Salud, que dice lo siguiente: las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo cuando los narcóticos, objeto de los mismos, estén previstos en la tabla,
siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Ahora bien, para los efectos de este capítulo, lo cual considero importante para entender algunos términos, la Ley General de Salud nos señala en su artículo 473 lo que se debe entender por diversos conceptos e hipótesis que se manejan en este tipo de delitos, señalando así que se entenderá por comercio todo lo relativo a la venta, a la compra, a la adquisición o enajenación de algún narcótico. Por narcótico, lo mismo que expuse al principio, es decir, los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen tanto la Ley General de Salud como los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Por posesión se entiende la tenencia material del narcótico, o bien cuando estos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. Por tenencia material podemos entender cuando la persona lleva consigo el narcótico. Lo lleva en la bolsa de la camisa, en la bolsa del pantalón, lo lleva entre los zapatos, escondido en los calcetines. Eso es una tenencia material del narcótico. Y el otro supuesto, cuando están dentro de su radio de acción, o sea, no lo trae consigo, pero sabe en dónde está y está dentro de un radio de acción que puede tener disponibilidad respecto de ese narcótico. Suministro. Por suministro se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia del narcótico, o sea, la transmisión de la tenencia por cualquier concepto, sea oneroso o sea gratuito. Farmacodependiente. Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos. Consumidor. ¿Quién es un consumidor? Toda persona que consume o utiliza estupefacientes o psicotrópicos, pero que no presenta signos ni síntomas de dependencia. Entre el farmacodependiente y el consumidor, lo que tienen en común es que ambos consumen narcótico. Lo que tienen de diferencia es que el farmacodependiente tiene una dependencia al narcótico. En tanto, el consumidor solamente lo consume, pero no presenta signos ni síntomas de dependencia. Ahora vamos a la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato. Esto con la finalidad de poder entender en qué casos puede conocer el fuero común de estos delitos contra la salud. Ya mencioné que conocerán y resolverán sobre 3 conductas, que son comercio, suministro y posesión. Y ya dije que se entiende por cada uno de estos conceptos, pero además se requiere que se trate de los narcóticos que estén previstos en la tabla del artículo 479 de esa ley, es decir, la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato. Y en dicha tabla se encuentran 8 narcóticos, que son opio, heroína, marihuana o cannabis sativa, como también se le conoce, cocaína, LSD, MDA, MDMA y las metanfetaminas. Pero además, también se requiere que la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Luego entonces, para que pueda conocer el fuero común se requiere que la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla. Ejemplifiquemos esto con la marihuana. Tenemos que la dosis máxima de consumo personal de este narcótico conforme a la tabla son 5 gramos. Así que multiplicando 5 por 1000 nos dan un total de 5000 gramos, que es lo mismo que 5 kilos. Esto quiere decir que si una persona comercia, suministra o posee menos de 5 kilos de marihuana, puede ser conocido este asunto por el fuero común.
Respecto a la metanfetamina, tenemos que la dosis máxima de consumo personal de este narcótico, tratándose de polvo o cristal, conforme a la tabla son 40 miligramos. Así que si multiplicamos 40 por 1000, nos da un total de 40.000 miligramos, que es lo mismo que 40 gramos. Esto quiere decir que si una persona comercia, suministra o posee menos de 40 gramos de metanfetamina, puede ser conocido este asunto por el fuero común. Sin embargo, la competencia original sigue siendo de las autoridades federales, ya que el artículo 474, a partir de su segundo párrafo, nos dice lo siguiente. Voy a proceder de igual forma a dar lectura de este artículo 474 en su segundo párrafo, a partir de su segundo párrafo de la Ley General de Salud. Dice: las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes. Fracción primera, en los casos de delincuencia organizada. Fracción segunda, la cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de este artículo. Fracción tercera, el narcótico no esté contemplado en la tabla. Fracción cuarta, independientemente de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto o solicite al Ministerio Público del Fuero Común la revisión de la investigación. En los subsecuentes párrafos del artículo en comento se establecen los casos y las disposiciones legales que resultan aplicables por la autoridad federal en el supuesto de las fracciones antes leídas. Ahora toca explicar los tipos penales referidos, como son el comercio, el suministro y la posesión, así como los artículos de la Ley General de Salud que los contienen. Procuraré citar un ejemplo por cada hipótesis y variante, pero esto será materia del siguiente video. Gracias por su atención. Hasta la vista.